Ponte cómodo, raza, porque esta noche te voy a llevar a un lugar muy específico. Atlantic City, 16 de octubre de 1987. El Convention Hall está lleno hasta las vigas, el humo de los cigarros flotando sobre el ring, y ahí adentro, bajo esas luces blancas que te queman la piel, dos hombres se preparan para subir a pelear con historias completamente opuestas. De un lado tienes a Iron Mike Tyson, 21 años. Campeón indiscutido de los pesos pesados, con los 3 cinturones colgados al hombro, 31 peleas ganadas y ninguna perdida, 27 de ellas por la vía rápida. El hombre más temido del planeta en ese momento, un chico que salió del barrio más duro de Brooklyn a punta de puños. Y del otro lado tienes al niño bonito de América, Tyrell Biggs, 26 años, invicto, medallista de oro olímpico, el heredero que la prensa gringa llevaba años esperando, el elegido, el que iba a ser el próximo Muhammad Ali. Esta noche, esos dos mundos chocan, y lo que parece un combate por el título es en realidad el cierre de una cuenta que llevaba 3 años abierta. Porque entre estos dos hombres había algo personal, algo que la gente en las gradas ni se imaginaba, y que Tyson había guardado en el pecho como quien guarda una brasa encendida. Aquí no vas a ver un resumen de 2 minutos, con los mejores golpes y ya. Aquí te voy a contar la noche entera. Cómo empezó Biggs bailando y creyéndose el dueño del ring. Cómo se fue apagando round tras round. El momento exacto en que el chico de oro se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida. Y también te voy a contar lo que nadie te cuenta. ¿Qué fue de ese muchacho después de esta noche? ¿Dónde terminó? ¿Cómo la vida se le vino encima? Agárrate, porque esto es de las historias que duelen. Y déjame decirte una cosa antes de meternos de lleno, mi buen. Lo que vas a entender al final de este video es cómo se derrumba un héroe fabricado, porque Tyrell Biggs no se hizo solo. A Biggs lo construyeron, lo armaron pieza por pieza las voces más grandes del boxeo americano. Le colgaron una medalla de oro, le pusieron portadas de revista, lo compararon con Ali cuando todavía no había hecho absolutamente nada como profesional. Le dijeron que era el futuro, y él se lo creyó, vaya que se lo creyó. Lo que vas a ver esta noche es qué pasa cuando todo ese cartón, todo ese humo que la prensa infló durante años, se topa de frente con un hombre de verdad. Un hombre que no tenía medalla, que no tenía portada, que nunca fue el consentido de nadie, pero que llevaba 3 años masticando una humillación y esperando el día de cobrársela. Y te lo digo sin rodeos, todo lo que le habían prometido a Biggs se hizo pedazos en 7 rounds. 7. En menos de 21 minutos de pelea, el oro olímpico, la comparación con Ali, las bendiciones de las leyendas, todo eso quedó regado en la lona del Convention Hall junto con la sangre de su ceja abierta. Esta es la historia de esa noche, la noche en que Mike Tyson le recordó a América que a los reyes no los corona la prensa. A los reyes los corona lo que pasa cuando suena la campana. Vámonos. Para que entiendas bien esta pelea, raza, primero tienes que entender quién era este Mike Tyson de 1987, porque no era el Tyson de los últimos años, el de los tatuajes en la cara y las entrevistas raras. Este era el Tyson joven, hambriento, en su punto más letal. El muchacho venía de Brownsville, uno de esos barrios de Brooklyn, donde creces o te comen. De niño era gordito, ceseaba al hablar, y por eso se lo vivían molestando en la calle. Robaba carteras, se metía en broncas, entró y salió de correccionales siendo apenas un chamaco. Ese era el punto de partida de Mike Tyson, el fondo del pozo. Un niño que no le importaba a nadie y al que el mundo ya había dado por perdido. Hasta que un viejo lobo del boxeo llamado Cus D'Amato lo vio pegar en un gimnasio y vio algo que nadie más veía. Cus ya era un hombre grande, había entrenado campeones décadas atrás y sabía distinguir el diamante en la piedra. Agarró a ese muchacho problemático, se lo llevó a su casa allá en Catskill, se convirtió en su tutor legal, en su padre, en su maestro de vida, y le metió en la cabeza 2 cosas. Una, el estilo, ese picaboo tan suyo, con las manos pegadas a la cara, la cabeza en movimiento constante, metiéndose por debajo de los golpes para salir disparado desde abajo, con esos ganchos que rompían mandíbulas. Y 2, la mentalidad. Cus le repetía a quien quisiera escuchar que ese chico iba a ser el campeón de peso pesado más joven de la historia. Se lo decía a Tyson todos los días, hasta que Tyson se lo creyó tan hondo que se le volvió verdad. Pero la vida es cruel, raza. Cus D'Amato murió en 1985, antes de ver a su muchacho llegar a la cima. Se fue sin ver la profecía cumplida. Y ese dolor, esa deuda con el viejo que lo salvó de la calle, se le convirtió a Tyson en un motor más. Kevin Rooney, discípulo de Cus, se quedó en la esquina cargando el legado, y Tyson siguió creciendo.
pero creciendo no es la palabra, arrasando es la palabra. Mira nada más lo que había hecho antes de subir contra Biggs. En noviembre de 1986 agarró a Trevor Berbick y lo mandó a saludar la lona en el segundo round. Y no fue una caída normal. Fue una de esas caídas que se quedan en la historia, con Berbick tratando de levantarse 3 veces con un solo golpe, las piernas convertidas en gelatina, cayéndose otra vez cada que intentaba pararse, como borracho buscando la puerta. Con esa pelea, Tyson se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia. 20 años tenía. 20. Después vino James Bone Crusher Smith y le ganó. Después Tony Tucker y también le ganó, y con esa unificó los 3 cinturones para convertirse en campeón indiscutido, dueño y señor de la división. Todo eso apenas 2 meses antes de la noche que te estoy contando. Entonces, para el momento en que se para frente a Biggs, este hombre es una máquina. El pegador más letal de su generación, con la cabeza fría y los puños calientes, con la mirada de los que ya lo han visto todo aunque solo tuviera 21 años. Pero había algo más. Y aquí está la cosa, mi gente, aquí está el corazón de toda esta historia. Tyson tenía una herida que nadie veía. En 1984, cuando era todavía un adolescente peleando por hacerse un nombre, quiso ir a las Olimpiadas, se rompió el alma en las eliminatorias y perdió. 2 veces perdió contra un tal Henry Tillman y se quedó fuera del equipo olímpico, sin medalla, sin marcha triunfal, sin nada. Y adivina quién sí fue a esas Olimpiadas, adivina quién sí se colgó el oro y desfiló como héroe nacional, Tyrell Biggs. Y no solo eso, porque cuando Tyson, con toda la nobleza del mundo, se acercó a felicitar a Biggs por haber hecho el equipo, ese hombre se le rió en la cara. Se burló de él, de su ceseo, de su forma de hablar, y le dio a entender que un tipo como Tyson jamás iba a estar a su nivel. Se dice que hasta comentó, delante de otros, que Tyson ni siquiera se iba a subir a ese avión rumbo a los Juegos. Tyson guardó esa humillación 3 años, 3 años enteros, y ahora la vida se la ponía enfrente, con guantes, en el centro del ring, delante del mismo mundo que había coronado a Biggs. No te voy a mentir, raza. Hay peleas que son por un cinturón y hay peleas que son por algo mucho más profundo. Esta era de las segundas. Ahora déjame hablarte del otro hombre, porque si te lo pinto chiquito, le quito todo el valor a lo que pasó. Y Tyrell Biggs, en el papel, era enorme. Óiganlo bien, porque esto es importante. Empecemos por lo físico. 1,96 m de estatura, 6 pulgadas más alto que Tyson, con los brazos más largos, con más alcance, con esa figura de peso pesado clásico que a los promotores se les hace agua a la boca nada más de verla. Cuando lo ponías al lado de Tyson parecía que el pleito no tenía sentido, que el grandote se lo iba a comer al chaparro. Y no era solo el tamaño. Biggs venía invicto, 15 peleas, 15 victorias, ni una sola mancha en el récord. Pero lo que de verdad lo hacía especial, lo que lo separaba de cualquier otro peso pesado que subía en esa época, era el oro. En Los Ángeles, 1984, Biggs se colgó la medalla de oro olímpica en superpesados. Fue el primer campeón olímpico de superpesados de la historia, porque esa categoría apenas se estrenaba. Imagínate lo que eso significaba, el mejor amateur pesado del mundo entero. Y para que dimensiones el nivel del que hablamos, mi buen, ese equipo olímpico americano del 84 fue quizá el más talentoso que ha juntado Estados Unidos en toda su historia. Se trajeron un montón de medallas, 6 de oro, y los compañeros de Biggs en ese equipo eran cosa seria. Ahí estaba Evander Holyfield, que años después sería campeón indiscutido del peso pesado y le daría a Tyson 2 de las peleas más famosas de la historia. Ahí estaban Pernell Whitaker y Meldrick Taylor, futuros campeones que se volverían leyenda. Ahí estaba Mark Breland, puro nombre grande. Y en medio de todos esos monstruos, el que cargaba con la etiqueta de gran esperanza del peso pesado, el más pesado y aparatoso de todos, era Tyrell Biggs. Ese era el peso de la corona que le habían puesto. Pero fíjate qué curioso, raza, porque desde el principio hubo señales. Cuando Biggs debutó como profesional nada menos que en el Madison Square Garden, la catedral del boxeo, ganó su pelea, pero el público lo abucheó, lo chifló. Había algo en ese muchacho que no terminaba de conectar con la afición, algo que olía a producto de laboratorio más que a peleador de verdad. Y esas cosas, tarde o temprano, se notan arriba del ring. Y por si fuera poco, tenía a todo mundo hablando bien de él. Y no cualquier mundo. Sugar Ray Leonard, una de las leyendas más grandes que ha dado el boxeo, decía que Biggs tenía las herramientas físicas para ser efectivo contra alguien como Tyson.
Larry Merchant, el analista más respetado de la televisión, lo tenía en la mira. Y Angelo Dundee, óyelo bien, Angelo Dundee, el hombre que estuvo en la esquina de Muhammad Ali, andaba metido en su carrera. Cuando gente de ese tamaño te bendice, la afición entera te empieza a ver como al heredero del trono, al próximo Ali, al futuro de los pesos pesados. Entonces, en teoría, ¿qué tenía Biggs para molestar a Tyson? Tenía todo lo que en el papel funciona contra un pegador. Tenía las piernas para moverse y no quedarse quieto. Tenía el jab largo para mantenerlo a distancia y no dejarlo entrar. Tenía la estatura para pegarle desde arriba. Tenía la escuela amateur, esa técnica pulida de quien ha peleado cientos de rounds contra los mejores del mundo. El plan era claro y era bueno: boxear, moverse de lado a lado, picar con el jab, no dejar que Tyson se plantara nunca y llevárselo a rounds largos donde la técnica venciera a la fuerza. Sobre el papel, mi buen, Biggs tenía con qué, de verdad que tenía con qué. Pero hay algo que la gente en las gradas no sabía esa noche, un secreto que su equipo se encargaba de esconder muy bien. Y es que Tyrell Biggs, el chico de oro, el heredero de Ali, arrastraba desde hacía tiempo un problema con las drogas, con la cocaína, un problema tan serio que apenas unos meses después de hacerse profesional ya había tenido que entrar a rehabilitación. Su bata, esa que usaba para subir al ring, a veces llevaba bordada una frase: realiza tu potencial, un lema de rehabilitación, piénsalo. El hombre subía a pelear cargando en los hombros muchísimo más que un plan de combate. Subía cargando una vida que ya se le estaba desmoronando por dentro, aunque por fuera todavía brillara el oro, y ese hombre, con toda su gloria de cartón y todos sus demonios escondidos, iba a subir a compartir el ring con un tipo que llevaba 3 años soñando con destrozarlo. Quédate clavado, porque aquí es donde suena la campana. El combate lo bautizaron el choque por la corona. Y para que veas la época de la que hablamos, esta pelea estaba pactada a 15 rounds. 15. De hecho, fue de las últimas peleas de título de peso pesado que se programaron a esa distancia tan brutal, antes de que las bajaran a 12 por seguridad de los peleadores. O sea que sobre el papel, esto podía ser una noche larguísima. Biggs tenía tiempo de sobra para desplegar su plan de boxear y moverse. En teoría, el reloj estaba de su lado. Suena la campana del primer round, raza, y por un momento parece que los que apostaban por Biggs tenían razón. El chico de oro sale bailando. Se mueve de lado a lado, exactamente como lo entrenó, picando con ese jab largo, metiéndose y saliéndose, buscando los ángulos, sin quedarse quieto ni un segundo. Y funciona. Por lo menos ese round, funciona. Tyson tiene que estar tanteando, buscando cómo entrar, mientras Biggs le clava el jab en la cara una y otra vez. La cuenta de golpes en ese primer asalto la gana Biggs. Conecta más de la mitad de sus jabs y a Tyson apenas lo deja soltar unos cuantos. Ahí, en ese primer round, América ve al héroe que había pagado por ver, al bailarín, al técnico, al futuro campeón. Pero ojo, porque Tyson no vino de Brownsville a mirar a un hombre imitar a Muhammad Ali. Empieza el segundo round y algo cambia. Tyson empieza a leerlo. Se mete por debajo con ese bobbing suyo, esa cabecita que baja en patrón, y de repente sube desde abajo y encuentra el hueco. ¡Zas! El gancho de izquierda, su arma más letal, se estrella contra la boca de Biggs y le parte el labio. La primera sangre, un hilito rojo asomando por dentro de la boca del chico de oro. Y aquí, mi gente, aquí está el momento donde se decidió la pelea, no con el KO, con una decisión. Porque Biggs, en lugar de aguantar el plan, en lugar de seguir moviéndose y picando y sobreviviendo, se emberrinchó, sintió el golpe, sintió la sangre y el orgullo le ganó a la cabeza. Se plantó. Decidió intercambiar de tú a tú, quedarse parado a darse de golpes con el pegador más temido del planeta. Abandonó por completo la estrategia que lo había llevado a la cima del boxeo americano, justo lo contrario de lo que él mismo había dicho que iba a hacer. Y eso, raza, eso fue como pararse en las vías a esperar el tren. Tyson no perdona esos regalos. Para el tercer round, Biggs ya no baila, ya está plano, flat foot, convertido en un blanco quieto. Y contra Tyson ser un blanco quieto es una sentencia. El gancho de izquierda empieza a caer con regularidad. Cae, cae y otra vez cae. Y entonces un derechazo le abre un corte feo arriba del ojo izquierdo. Ahora Biggs sangra por la boca y por la ceja. La cara del futuro campeón empieza a descomponerse. Y déjame que te explique lo que Tyson hacía con ese gancho, porque es de manual. Daba un pasito, se acomodaba, 1, 2 y lo soltaba. Otra vez, un pasito, 1, 2 y adentro. Como reloj suizo, cada vez que Biggs bajaba la mano derecha, ahí estaba el gancho esperándolo. Y Biggs, en su terquedad, seguía bajando la mano, seguía queriendo pelear de fuerza contra el hombre que menos le convenía. Y aquí está el detalle que a mí me eriza la piel, raza.
Los que sabían de boxeo, la gente en las gradas que entendía lo que estaba viendo, ya se habían dado cuenta. El propio Sugar Ray Leonard, que estaba ahí cerca del ring, más adelante describiría a Biggs de una manera durísima pero exacta, como un costal de boxeo que se movía. Un costal de boxeo. Así de rápido cayó el mito, del heredero de Ali a costal de entrenamiento en cuestión de un par de rounds. Porque una vez que Tyson le quitó las piernas y la voluntad de moverse, Biggs se convirtió justo en eso, en un blanco grande y plantado al que el campeón podía golpear a placer, buscando siempre la misma diana de la ceja abierta que cada asalto sangraba más. Terminan los primeros rounds y el que había ganado el primero ahora está sangrando de dos lados, plantado como poste, dándose de topes con una pared que avanza y no se detiene. El plan quedó en el olvido. Y lo que viene, mi buen, lo que viene es todavía más cabrón. Y mira raza, todo lo que te acabo de contar apenas es el comienzo del video. Porque cuando Biggs decidió plantarse a intercambiar con el hombre que había derrumbado a Berbick en 2 rounds, ahí empezó su verdadero calvario. Lo que viene son los rounds donde Tyson dejó de boxear y se puso a castigar con calma de cirujano, sin prisa, saboreando hasta ese séptimo asalto donde el chico de oro terminó regado en la lona bañado en su propia sangre. Es de esos finales que te ponen la piel de gallina. Pero antes de meternos ahí, hazme un paro rápido. Si estás viendo esto y todavía no le has dado al botón de suscribirte, dale ahora mismo y déjame tu like, que esto se pone muchísimo mejor y me ayudas un chingo a seguir contando estas historias. Va que va, seguimos. Del cuarto round en adelante, esto dejó de ser una pelea y se convirtió en otra cosa, en una lección, en un castigo administrado con paciencia. Porque aquí es donde se ve la verdadera cabeza de Tyson esa noche. Un pegador con menos control ya habría buscado el knockout a la desesperada, tirando bombas para acabar rápido. Tyson no. Tyson tenía esos ojos tranquilos que no reflejaban ni emoción ni prisa, solo una calma que daba miedo. La paciencia de un pescador que sabe que el pez ya está enganchado y solo hay que ir jalando el hilo despacito. Y esa calma tenía una razón, raza, y la razón era personal. Tyson no quería que se acabara pronto, quería que durara. Quería que Biggs sintiera cada minuto de esa humillación que él había cargado 3 años. El propio Tyson lo contó después, sin pena. Dijo que esa noche traía en la cabeza a Roberto Durán, que se acordaba de cómo Manos de Piedra cortaba el ring y castigaba a los que trataban de correrle, desgastándolos poquito a poquito hasta romperlos. Con esa mentalidad subió Tyson. No buscaba solamente ganar la pelea, que la tenía ganada desde el segundo round. Buscaba trabajarle el cuerpo, ablandarlo, hacerle pagar. Contó que le metía golpes al cuerpo justo para irlo debilitando, con toda la sangre fría del mundo, esperando el momento en que se viniera abajo solito. Eso, mi gente, no es rabia ciega. Eso es rencor administrado con calma de cirujano. Y no hay nada más peligroso que un pegador de ese nivel peleando con una cuenta personal en el pecho. Le trabajaba el cuerpo con ganchos al hígado que doblaban al grandote. Esos golpes secos que no se ven tan espectaculares, pero que le van sacando el aire y las ganas a un hombre, como carnicero sobre la tabla. Y cuando Biggs bajaba las manos para protegerse el cuerpo, arriba lo esperaba la izquierda otra vez, buscando ese mismo corte de la ceja que cada round se ponía más feo, más abierto, más sangrante. El médico ya había subido a revisar el corte en un round anterior, y todos sabían que iba a tener que volver a subir. La cara de Biggs para el quinto round era irreconocible. Se le empezaba a hinchar debajo del ojo. Había tanta sangre que costaba trabajo ver dónde terminaba el corte de la ceja y dónde empezaba todo lo demás. Y en la esquina de Biggs se vivía el drama. Su entrenador Lou Duva, un veterano de 1000 batallas, le reclamaba, le gritaba, lo regañaba por haber tirado a la basura el plan que habían trabajado tantas horas en el gimnasio. Porque Duva sabía que la única esperanza de Biggs era moverse, y ahí lo tenía, plantado como estatua recibiendo. Se cuenta que Duva estaba que se lo llevaba el diablo, reclamándole a su pupilo mientras el muchacho se deshacía golpe a golpe. Y aquí viene lo más duro de ver, mi gente. Porque en el papel, ¿te acuerdas de todo lo que Biggs tenía? El oro olímpico, las 6 pulgadas de más, el alcance, la técnica amateur, la bendición de las leyendas. En teoría, todo eso debería haberle servido de algo esa noche. En la práctica no le sirvió absolutamente para nada. Era como lanzar piedras contra un tanque. Cada cosa buena que Biggs intentaba, Tyson tenía respuesta. Estaba peleando contra algo que no podía comprender, contra una presión que no cedía, contra un hombre que caminaba hacia adelante como camión sin frenos. Para el sexto round, los ojos de Biggs ya no estaban del todo presentes.
Seguía de pie, seguía tirando algún golpe por orgullo, pero su cuerpo estaba en el ring y su mente empezaba a irse a otro lado. Funcionaba en automático, moviéndose por instinto, aguantando por pura hombría porque a esas alturas ya no le quedaba nada más. Los golpes le seguían lloviendo y él los seguía comiendo, uno tras otro, en esa larga agonía que solo termina de una manera. Y esa manera, raza, llegó en el séptimo round. Aquí es donde todo se junta, mi buen. Aquí es donde 3 años de rabia guardada encuentran por fin la salida. Biggs sale a ese round funcionando de milagro. Las piernas ya no le responden como al principio, la cara hecha un desastre, la mirada perdida de alguien que está a medio camino entre estar consciente y estar en la oscuridad. Pero sigue de pie. Ese hombre, hay que decirlo con honestidad y sin maquillar, tenía un corazón enorme, porque cualquier otro ya se habría ido a la lona rounds atrás. Todavía, en su terquedad, intenta plantar los pies y tirar un derechazo cada que Tyson se le acerca. Y Tyson lo caza. Lo va cazando por el ring como cazador en la sabana, cortándole las salidas, sin darle chance de nada. Ya no hay a dónde correr. El ring, que al principio a Biggs le parecía enorme para bailar, ahora se le hace un cuarto sin puertas. Cada que intenta escaparse hacia un lado, ahí está Tyson cerrándole el paso, calculando, esperando. El público empieza a sentir que esto se acaba. Hay algo en el aire, esa tensión particular de cuando todos en el estadio saben que el final está a la vuelta de la esquina y contienen la respiración. Ese silencio de expectación, roto solo por el sonido seco de los golpes cayendo sobre un hombre que ya no puede defenderse bien. La afición había venido a ver coronarse a un héroe, y en cambio estaba presenciando su ejecución. Y aunque muchos de ellos habían apostado por Biggs, aunque lo habían aplaudido en el primer round, ahora se quedaban callados, porque no hay nada que callar a una multitud como ver a un pegador de la muerte a punto de rematar su obra. Faltan 30 segundos para que termine el round. Biggs cree que va a escuchar la campana, que va a llegar a su esquina a respirar un round más. 25 segundos. Tyson lo tiene contra las cuerdas. 20 segundos. Y entonces pasa. El gancho de izquierda subió desde las profundidades del infierno. Nació en las plantas de los pies de Tyson, se cargó con la fuerza de las piernas, atravesó toda la rotación de la cadera girando como resorte, subió por el torso, se canalizó por el brazo izquierdo y estalló en la mandíbula de Tyrell Biggs con la fuerza de una bola de demolición. El sonido fue inconfundible, hueso contra hueso. El sonido de un sueño rompiéndose, y el chico de oro se vino abajo, cae cerca de las cuerdas, casi fuera del ring, las piernas traicionando a su voluntad, el cuerpo obedeciendo a la física y ya no al orgullo. La lona recibe su cuerpo. Ahí está tirado el heredero de Ali, el medallista de oro, el invicto, mirando las luces del Convention Hall sin verlas. Pero Biggs, con ese corazón terco que traía, se levanta al conteo de 9. Ya sin nada, ya en piloto automático, de pie por costumbre más que por decisión. Y ese fue su último acto de valentía, porque Tyson no perdona. Se le va encima como leona sobre presa herida. Otra izquierda, y Biggs vuelve a caer, esta vez para no volver. El árbitro, Tony Orlando, ni siquiera lo piensa. Se mete, abre los brazos y detiene la masacre. 2 minutos con 59 segundos del séptimo round. Un segundo antes de que sonara la campana. TKO, se acabó la fiesta. Y ahí quedó, raza, bañado en sangre sobre la lona. Deja que te ponga las cuentas en la mano para que dimensiones lo que acababa de pasar. 15 victorias tenía Tyrell Biggs antes de esa noche. 15-0, una medalla de oro olímpica colgada del cuello. El primer campeón olímpico de superpesados de la historia. Bendecido por Sugar Ray Leonard, por Angelo Dundee, por todo el que sabía de boxeo en Estados Unidos. El heredero de Muhammad Ali, decían. Y no aguantó ni 7 rounds. Todo ese cartón, toda esa gloria fabricada, hecha pedazos en menos de 21 minutos por un muchacho al que ese mismo hombre se había atrevido a menospreciar 3 años antes. El que había sido coronado por la prensa fue destronado por los puños. Así de simple. Así de brutal. Y aquí, mi gente, es donde la historia deja de ser sobre golpes y se pone triste de verdad, porque una cosa es perder una pelea, todos los grandes han perdido alguna, pero lo de Biggs no fue solo perder, fue el principio de una caída de la que ya nunca se levantó del todo. Después de esa noche en Atlantic City, el chico de oro nunca volvió a ser el que le habían prometido a América. Sus 2 siguientes peleas también las perdió por nocaut. El invicto se había roto, y con él se rompió algo por dentro que ya no se pudo reparar.
En 1991 se cruzó con dos hombres que sí llegarían a ser campeones indiscutidos del peso pesado, Riddick Bowe y Lennox Lewis, y los dos también lo derrotaron. El heredero de Ali terminó siendo el escalón que otros pisaban para subir, pero lo más duro no pasó arriba del ring, pasó afuera. Porque aquel demonio que su equipo había escondido durante años, aquel problema con las drogas, se lo terminó comiendo. Biggs pasó buena parte de su vida entrando y saliendo de rehabilitación, peleando una batalla mucho más larga y mucho más cruel que cualquiera de las que peleó con guantes. Hay una crónica que lo describía, ya cuarentón, todavía dando golpes entre una estancia y otra en rehabilitación. Imagínate eso, el muchacho que iba a ser el próximo Muhammad Ali terminó peleando contra sus propios fantasmas mucho después de que se apagaran las luces. Y aquí hay algo que a mí me parte, raza, y te lo digo con honestidad. Esa frase que a veces llevaba bordada en la bata, realiza tu potencial, que era un lema de rehabilitación, con el tiempo se volvió casi una burla cruel del destino, porque el potencial que todo mundo le veía, esas montañas de talento que le pintaban, nunca se realizaron del todo. Se quedaron ahí, en lo que pudo haber sido, en las portadas de revista, que prometieron un rey y entregaron un hombre roto. Muchos de sus propios compañeros de aquel equipo olímpico llegaron a la gloria. Holyfield fue campeón del mundo. Whittaker, Taylor, leyendas. Y él, el que cargaba con la esperanza más grande, el que iba a ser el heredero de Ali, terminó siendo el ejemplo de cómo el peso de una corona que no te has ganado te puede aplastar. No todos los que brillan de amateurs aguantan la luz de los profesionales. Y a Biggs esa luz lo terminó cegando. Y mientras tanto, del otro lado, la máquina no se detenía. Tyson siguió rodando, siguió arrasando, siguió cumpliendo esa profecía oscura que lo perseguía desde Brownsville. Para él, Biggs fue apenas una noche más en el camino, un nombre más en la lista. Solo que este nombre traía medalla de oro, y por eso esa victoria supo distinta. Supo a algo que se había esperado mucho tiempo. Dos destinos que se cruzaron una sola noche en Atlantic City, y que salieron de ese ring caminando en direcciones opuestas. Uno hacia la leyenda, el otro hacia el olvido y la lucha. Y eso, raza, eso ya no lo borra nadie. Ahora hagamos un alto y veámoslo de lejos, mi buen, porque esta pelea deja una enseñanza que va más allá de los golpes. Piénsalo bien. ¿Qué era Tyrell Biggs, en el fondo? Era un producto, un héroe armado en una mesa de juntas y en las páginas de las revistas. Le colgaron una medalla, lo compararon con el más grande, le dijeron a todo el mundo que era el futuro, y esperaron que el papel se volviera realidad nada más porque ellos lo habían decidido. Le construyeron una corona antes de que se la ganara. Y enfrente, ¿qué tenías? Tenías a un hombre que nunca fue el elegido de nadie. A Tyson no lo bendijo la prensa, no lo comparó con Ali antes de tiempo, no le regalaron nada. Tyson tuvo que salir del fango a mordidas, perder sus olimpiadas, tragarse la burla de este mismo Biggs y construir todo lo que tenía a punta de puños en el gimnasio a las 5 de la mañana. Lo suyo no era cartón, lo suyo era de hueso colorado. Y cuando esos dos mundos chocaron, quedó clara una verdad que el boxeo repite una y otra vez y que la gente sigue sin aprender. Todo lo que se construye con portadas se puede destruir en 7 rounds. Las medallas no pegan, las comparaciones no aguantan un gancho al hígado, las bendiciones de las leyendas no te sostienen las piernas cuando te cruzan la mandíbula. Lo único que vale ahí adentro, cuando suena la campana y se cierra la puerta, es lo que traes de verdad en el pecho. Fíjate que ninguno de los rivales de Tyson en esa época lo detuvo con su currículum. Berbick era ex campeón y cayó en 2 rounds. Tucker era invicto y no alcanzó. Biggs tenía el oro olímpico y terminó sangrando en la lona. La credencial nunca importó, pero la de Biggs dolía distinto, y ya sabes por qué. Porque lo de Biggs no era solo boxeo, era una cuenta personal, era un hombre cobrándose, en la moneda más dura que existe, una humillación que le habían hecho cuando no era nadie. Y hay otra lección escondida ahí, mi buen, una que el boxeo enseña una y otra vez. El talento sin cabeza no sirve de nada. Biggs tenía las herramientas, de eso no hay duda. Pero el día que más las necesitaba, las tiró a la basura. Se dejó llevar por el orgullo, se plantó a pelear el pleito que le convenía a su rival y no el que le convenía a él. Su entrenador se lo gritó desde la esquina, se lo suplicó y no sirvió. Porque cuando un hombre trae la cabeza en otro lado, cuando trae demonios adentro y orgullo, mal puesto, ni el mejor plan del mundo lo salva. El boxeo es el deporte más honesto que existe. Ahí adentro no hay dónde esconderse. Ahí adentro se te ve el alma. Y esa noche todos vieron que el alma de Biggs no aguantó el peso de lo que le habían prometido.
Tyson, en cambio, peleó con la cabeza tan fría como el hielo y el corazón tan caliente como la venganza. Esa combinación, raza, esa es la que hace campeones. Y esa no se compra con portadas ni se cuelga del cuello en unas olimpiadas. Esa se trae de fábrica o no se trae. Y esa, raza, esa es la parte que más se te tiene que quedar grabada. Ten cuidado a quien te ríes cuando va para arriba. Ten cuidado a quien menosprecias cuando anda hambriento. Porque el mundo da muchas vueltas y a veces ese al que humillaste te lo vuelves a topar. Solo que la próxima vez trae guantes. Y así se cerró, mi gente, la cuenta que llevaba 3 años abierta. En el mismo escenario donde América había querido coronar a su niño bonito, Mike Tyson le recordó al mundo entero que las coronas de verdad se ganan a golpes, no a portadas. Esa noche del 16 de octubre de 1987, el Chico de Oro dejó de existir y quedó solamente Iron Mike, de pie en el centro del ring, con la mirada tranquila del que por fin saldó una deuda vieja. Pero óyelo bien, porque esto no se acaba aquí. Biggs era un héroe fabricado, sí. El siguiente rival de Tyson iba a ser todo lo contrario. Iba a ser una leyenda de carne y hueso, un ex campeón del mundo de verdad, un hombre con nombre grande en la historia del peso pesado, y con un secreto todavía más peligroso guardado bajo la manga. Su nombre era Larry Holmes, y lo que Tyson le hizo a esa leyenda es una historia que te tengo que contar con calma. Así que si esta historia te atrapó, hazme el paro, suscríbete al canal, déjame tu like y cuéntame en los comentarios si tú te acuerdas de esta pelea o qué opinas del Tyson de esta época. Nos leemos ahí abajo. Nos vemos en el próximo video.